¿Qué pasa, coadeños? Muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Gabriel, o Gabo, como me conocen ya algunos. Yo soy estudiante de octavo semestre y este proyecto surge en la materia de Diseño Estratégico 2. DWOW es un podcast relacionado con tópicos que a todos en el quad nos interesan, ya sean charlas de la actualidad, problemas que encontramos en el centro y muchos más. El día de hoy, en ¿qué rayos es el trabajo transdisciplinario? Pues bueno, tenemos un invitado muy especial. El maestro Bernache es licenciado en Diseño para la Comunicación Gráfica. Es un investigador transdisciplinario y docente en quad. Es director y creador digital de Entipia. Es neoartesano en arte wixárika y maestrante en gestión y desarrollo cultural. Es gestor y promotor intercultural de innovación en educación intercultural bilingüe. Por favor, le damos una cordial invitación. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos en este primer episodio del podcast. No, hombre, pues muchas gracias. El gusto es mío y pues aquí estamos el día de hoy para hablarles un poco sobre el tema del trabajo transdisciplinario. Pues sí, como comentas, Gabo, yo también estudié aquí la licenciatura en diseño para comunicación gráfica. Ingresé por ahí del 2011 y pues terminé por ahí del 2017. Fue una carrera de algunos años, pero pues me sirvió demasiado para aprender un poco más allá de la propia disciplina para ir saliendo como de estas fronteras con las cuales nos encontramos, ¿no? Del típico trabajo del diseñador para explorar otras áreas como la investigación y bueno, ya posteriormente pues me tocó ya después de haber egresado y titularme, comenzar a trabajar con la docencia, en la docencia en preparatoria número 5 en las talles de arte. Después comencé mi maestría en gestión y desarrollo cultural y pues por ahí del 2020, antes de inicios de la pandemia, eh, pues por ahí fui llamado pues por el rector del centro para ver si me interesaba continuar con la docencia en una prepa intercultural allá en el norte de Jalisco. Y pues estuve ahí aproximadamente más de 2 años pues viviendo en las comunidades, una comunidad wixárika en San Miguel Huestita, donde también pues llevé muchísimo más allá pues todos estos conocimientos del diseño para pues llevarlo a la transdisciplina, así donde ya pues no solo es el diseño, sino es la cultura, la gestión y la tecnología, y pues es algo de lo que pues más o menos me dedico, ¿no? Ok, perfecto. ¿Cómo surge este, este gusto o esta necesidad de involucrar un trabajo transdisciplinario? ¿Todo surge desde que lo mandan a aquella prepa en la comunidad wixárika o surge desde antes? ¿Cómo es que le empieza a interesar este tipo de trabajo? Mm, Pues todo así comenzó este trabajo transdisciplinario o empecé a aprender esto de la interdisciplina cuando estuve haciendo mi servicio en un centro de investigación, en un cuerpo de investigación, el 711, con la doctora Verónica Durán y la doctora Claudia Mercado. Pues comenzamos a desarrollar un proyecto vinculado con CUCBA, que era sobre hacer un banco de imágenes relacionado con la biodiversidad mexicana, específicamente con las plantas endémicas de México, que vienen siendo las cactáceas, las alabáceas, las mamilarias, todas estas, las suculentas. Todas estas plantas pues son endémicas de nuestro territorio nacional y nos dedicamos a profundizar más allá. Tratamos de hacer como el banco de imágenes recopilando investigación científica de la planta, diferentes tomas. Hicimos que con esas mismas tomas se pudieran generar texturas visuales para también sean aprovechadas por diseñadores. Y ahí es donde me di cuenta pues que el diseño puede llevarse bien con otras disciplinas y enriquecer proyectos más interesantes. Entonces, para usted el trabajo transdisciplinario sería enriquecer la otra disciplina con base a otra, ¿o cómo usted la definiría? Creo que más bien es ir a un fin más allá, donde las dos disciplinas admiten que sus conocimientos, sus técnicas, herramientas, tecnologías
son insuficientes para resolver, o más que resolver, abordar cierto tipo de problemáticas o cuestiones que sobre todo son más de carácter a veces social y cultural, ¿sabes? Porque también se utiliza el trabajo de este tipo para la industria, pero generalmente pues no es un trabajo que para ellos se considere como redituable porque no busca como tal la acumulación del capital o la ganancia económica, sino más bien busca la transformación social, la preservación de la cultura, temas que pues son una sola disciplina no puede resolverlo, entonces es necesario que intervengan varias, que cada una aporte algo de lo que le es propio y ya con ese aporte las dos se enriquecen, o dos o tres o las que sean que se vayan a involucrar. Entonces, al final, los resultados de este proceso de investigación, desarrollo, presentación de la investigación, etcétera, etcétera, enriquece a las dos disciplinas, cada una a su propio conocimiento. Ok, ¿y cuáles usted consideraría que son los principales desafíos al trabajar de esta manera? Porque, siendo sinceros, incluso aquí en el Quad, no me exento, hay veces que uno prefiere trabajar de manera individual. Y es muy difícil trabajar a veces con alguien, ya sea en parejas, en equipos de 3 o más personas, ponerse de acuerdo. Y hablamos de un ámbito en el que ya estamos familiarizados todos, pero incluso con otras carreras del mismo centro puede ser muy difícil trabajar. Ahora, ¿cómo llevar, por ejemplo, una materia que puede ser de diseño gráfico con alguien de Cookba? ¿O cuáles serían los principales desafíos y cómo podríamos llegar a resolverlos? Sí, bueno, primero creo que sí debe de haber una disposición por querer aprender, es decir, ¿no? Como admitirse que uno no sabe las cosas, ¿no? Porque creo que ese es el primer paso, aceptar que a veces el conocimiento que uno tiene no es que sea, no sea suficiente, sino que siempre podemos aprender más. Yo creo que la primer parte o la premisa para el trabajo de interdisciplina es admitir que no sabemos todas las cosas. Después, creo que lo siguiente es tener un sentido de comunalidad o de lo que es la comunidad, ¿sabes, Gabo? Porque todo el sobreestímulo que tenemos allá afuera con el entretenimiento, todas estas cosas, de que todo ya es muy seleccionado, ¿no? La publicidad que te llega en redes es especial para ti, todo lo de redes sociales se va creando como un producto donde tú eres el producto realmente, todo te va armando a ti porque tú vas a consumir. Entonces, nos encierran dentro de una imagen de nosotros mismos y buscamos únicamente satisfacer nuestras propias necesidades individuales. Entonces, eso también lo tenemos que trascender para ir a realizar el trabajo transdisciplinario, porque ¿por qué digo esto? En ese trabajo se busca el bien común, Gabo, ¿sabes? El bien común es algo, pues, que deberían de estar buscando los políticos, aunque sabemos que, pues, a veces no es así, ¿no? Siguen enriqueciéndose sus arcas y este trabajo transdisciplinar implica que todos pongamos de nuestra parte para tratar de resolver algo que está adoleciendo a la humanidad, ¿sabes? Que hay muchas cosas, hoy ya sabemos de ellas por los objetivos de desarrollo sostenible, y pues ahí están todos esos problemas, pero realmente a quién le está interesando abordarlos, a quién le está interesando generar propuestas, muy pocas personas, sí, muy pocos diseñadores. Es algo que todavía, creo que todavía está como que se habla, como que es un rumor, ¿no? Por eso, pues te agradezco que me hayas invitado a hablar de este tema, porque sí es algo como que un paradigma, ¿no? No sabemos cómo acercarnos, qué nos va a pasar al trabajo interdisciplinario, pero creo que, pues, por esa misma búsqueda que tiene más trascendental, creo que tiene mucha más importancia y mayor impacto. Se me hace muy, muy importante el punto que tocas, en parte que ambos tenemos que ceder una parte o tratar de dejarle al otro también como esa parte de su trabajo, ¿sabes? Porque
cuando vas a trabajar con alguien más, siempre dices, no, es que yo sé más esto, o yo conozco más el tema. Pero al final de cuentas creo que no hay como una comunicación. Y también ese en los trabajos de equipo suele pasar mucho, de alguien toma totalmente el control y muchas veces es difícil un intercambio de ideas. Entonces, creo que sí es un punto que nos tocaría fortalecer a todos, no solamente a los de la carrera del diseño gráfico, sino a todos en Quad. Y creo que es algo muy importante. Y sobre todo, ¿por qué crees que no se den tanto los trabajos transdisciplinarios en el Quad? Por ejemplo, ¿por qué no Quad Buen Titán puede trabajar con alguno de los Quad de centro, como puede ser el de música, o puede ser el de artes? ¿Qué crees que necesitaríamos nosotros en Quad para poder realizar trabajos de esta manera? Eh, Creo que este tema que estás tocando es una cuestión que se han planteado muchas personas aquí y grandes profesores. Uno de ellos que siempre tiene esta cuestión y creo que también me la ha contagiado, pues es Jorge Fregoso, ¿no? El doctor Jorge Fregoso, que pues también de alguna manera por allá tal vez plantó también esta semilla, ¿no? De cómo integrarnos. Fíjate que yo tuve la experiencia de trabajar todavía siendo estudiante, organizando la SEMADI, Semana del Diseño, un evento que realizábamos aquí con un comité estudiantil, eh, donde yo por primera vez empecé a experimentar ese trabajo, ¿sabes, Gabo? Porque éramos estudiantes de arquitectura, de moda, gráficos, industriales, todos, y todos estábamos trabajando haciendo la Semana del Diseño, ¿no? Justamente ahí nos dábamos cuenta y nos preguntamos cómo podríamos hacer ese espacio donde todos colaboráramos. De pronto es difícil por la historia que ha tenido nuestro centro universitario. Muchos no sabrán, pero pues la primera carrera que se abrió aquí pues obviamente fue arquitectura, pues el nombre. Entonces, eh, ha sido cuestión de tiempo que hayan empezado a integrar las diferentes disciplinas, perdón, carreras. Ya después fue industrial, ya después fue gráfico y así pues han ido, ¿no? La última más actual es dating. Entonces, esto creo que es por esa necesidad que dicen, ¿no? De ir integrando saberes, ¿no? Porque al final de cuentas ahora sabemos que un arquitecto también necesita saber Photoshop, Ilustrador y todas esas cosas, ¿no? O conocimientos de diseño de información, o nosotros como diseñadores nos favorecería mucho saber sobre renderizar objetos 3D y este tipo de cosas. Entonces, de que la necesidad está, pero sí ha habido una falta también como de empatía y de dejar ese orgullo de lado, como de decir, esta es mi carrera y solo cosas de mi carrera, ¿sabes? Es como ese individualismo, pero enfocado creo que en lo disciplinar. Entonces creo que hay que dejar esas cosas de lado y tratar de pensar cómo nuestra disciplina y lo que nosotros sabemos hacer puede aportar. Y creo que también es algo importante que tocaste el tema, es de que no somos empáticos, no queremos escuchar. Sí, tenemos que escuchar también al otro, de nosotros como gráficos también tenemos que... Por eso es interesante este proyecto que abre el diálogo no solo a los gráficos, sino a todos los tópicos que les interesan a las demás licenciaturas. Me parece que ya este proyecto apunta hacia lo transdisciplinario. ¿Por qué? Porque estás abriendo el espacio para escuchar a las personas que inquietudes tienen. Entonces, creo que siempre es importante eso para ese trabajo, no imponer, sino ser empático, involucrarse, escuchar a las personas, qué sienten, qué piensan, qué dicen, y a partir de ahí, para no ser como invasivos, sino más bien, ya que sepamos bien las cosas, ahora sí podemos proponer algo, pues algo concreto, algo bien. Me alegra mucho que hayas mencionado que este proyecto apunta hacia un proyecto transdisciplinario, que justamente ese es el objetivo. Y creo que si te das una vuelta por Quad, todos hemos visto, de hecho la otra vez, no sé si te acuerdas que vimos un cartel de Dati, justamente, que el título era ¿Qué rayos hacen en Dati, no?
Creo que incluso los alumnos ya cada vez están, se podría decir, evolucionando o están buscando esa transdisciplina o tal vez esa necesidad incluso de comunicarse o de ser escuchados. Porque también ha pasado, la otra vez platiqué con varios de mis compañeros en el salón que nos preguntábamos, oye, no inventes, ¿sabías que la otra vez hicieron tal proyecto en arquitectura que creo que había sido como unos puentes, algo así, o de modas que hacen su pasarela, que la tienen pues en la barranca, o incluso los de gráfico, que le platicas a algún compañero, algún conocido de otra carrera, y dices, oye, no inventes, tuvimos una exposición super padre, un coloquio, tuvimos nuestras pláticas en el auditorio de Morales, ¿pudiste ir? No, ni sabía que había. ¿Y te hubiera interesado ir? La mayoría dicen que sí. Entonces, creo que hace falta esa comunicación, ya sea entre los alumnos. Hay una frase que dice mucho una maestra que es por el maestro o a pesar del maestro. ¿Crees que ya incluso los alumnos están pidiendo esto? Este, o, o qué podrá ser desde tu punto de vista. Creo que en esta época, en estos tiempos que estamos viviendo actualmente, ya no podemos andar ahí sin escuchar a las personas. Ya es un hecho, o sea, no podemos. Yo te pregunto a ti, ¿tú te sigues imaginando una educación como la que había antes, donde el maestro solo iba, daba su clase y tú tenías que tomar apuntes de todo lo que decía? No, ¿Verdad no. que ya no es así? Y tampoco ya no puede haber una educación donde el maestro siga repitiendo ese modelo y tiene que tomar también en cuenta las inquietudes, lo que tú quieres aprender. Porque al final, como nos decía el doctor Jorge Fregoso, ¿no? Mucho tiempo el maestro vino a transmitir información, pero ahora la información ya está a nuestro acceso, hasta ahora sí que en la palma de la mano. Entonces, la primacía de la información, de quien la suministra, ya no está en manos del profesor. Tú vas a aprender como estudiante lo que quieres aprender y a lo mejor el internet te lo va a decir. Entonces, ¿cómo se convierte el papel del profesor ahora? Creo que se debe de transformar como en un facilitador, ¿sí? No quiero decir usar la palabra, otro tipo de palabra, porque suena muy pretencioso. De hecho, creo que hasta el profesor debe de ser parte ya de los proyectos, ¿sabes? No verlos de fuera, sino involucrar también lo que él sabe, porque creo que su experiencia es valiosa para contribuir en el aprendizaje grupal. Entonces, yo veo la educación que viene, la veo así, escuchando a los estudiantes, sus inquietudes, temas que ellos quieren tomar, porque ellos ven cosas que nosotros no ven, pero ustedes, desde su punto de vista, cuando yo fui estudiante, obviamente vemos cosas que a veces nos negamos también como profesores a aceptar, ¿no? Y pues creo que es un momento donde se puede hablar bien, hay que gestionar bien nuestras emociones, la forma en que nos comunicamos. Y pues, oye, también de eso se trata nuestra carrera, ¿no? Diseño para la comunicación, tenemos que desarrollar ese sentido también, no solo lo gráfico. Y creo que escuchando a las personas se puede dar el camino. Y hablando de comunicación, ¿crees que el trabajo transdisciplinario puede ser para todos? Porque, como sabemos en la carrera, creo que hay de estos dos bandos, si se lo podría llamar bandos, que unos son muy comunicativos, muy expresivos, y tienes a la otra mitad que puede que nos guste escuchar o que hablamos de vez en cuando. ¿Crees que este tipo de trabajos puede ser para todos, que nos podamos a lo mejor incluso como complementar o solamente es para unos cuantos? Mm, Yo creo que es para todos, para quien desea aportar algo. Creo que es lo que, como te decía, primero la buena voluntad. Y creo que esa buena voluntad y esa disposición debe comenzar también como desde una posición pues, de humildad. Sí, o sea, no importa quiénes somos o el título que tengamos, importa quiénes somos como personas y lo que podamos aportar desde ahí. Entonces,
también el asumirse un papel o así nada más por el título y este tipo de cosas, creo que no favorecen como que de trabajo. Entonces yo diría que se oiría así como contradictorio, ¿no? Lo que acabo de decir antes, digo, no es para todos porque es para quien está dispuesto a dar algo de sí. Entonces ese trabajo no es para quien vaya a seguir así, pues encerrado en sus propias ideas, en cómo él ve las cosas, ¿sabes? Debe de haber como una apertura, acuerdos, comunicación. Y pues sí, yo sí considero que ese es el elemento principal. Más allá de si las personas somos introvertidas, extrovertidas o ese tipo de etiquetas que le ponen a uno a veces, creo que lo que importa es la disposición. Ok. Y bueno, creo que no solamente podemos encontrar desafíos dentro de este tipo de trabajos, sino que también puede haber cosas muy interesantes y sobre todo cosas muy divertidas. Ya una vez escuchando todo tu repertorio que tienes trabajando en este tipo de proyectos, ¿cuál considerarías que ha sido, puede ser el más importante, el más divertido o no sé, incluso con el más desafiante que se pudo haber visto, pero una vez ya trabajándolo, lo disfrutaste como nunca? Sí, pues creo que ahorita el proyecto que pues se ha convertido en mi proyecto de vida, o sea, eso también es importante. eh, un proyecto te puede llevar muy lejos, sí, como diseñador. Depende hasta dónde tú quieras llegar con él, ¿no? Este proyecto estoy hablando, es el de Aurubi, que lo comencé casi hace 5 años cuando me fui por primera vez allá a la Sierra Birrárica. Bueno, pues voy a hacer así un resumen de esos 5 años. Pues la primera vez que estuve allá, yo me di cuenta que no estaba yo formado o preparado para estar en un contexto donde hablaban otra lengua, había otras costumbres y entre esas intersubjetividad que había entre nosotros como mestizos, como nos llaman, y ellos como originarios, hay una intersubjetividad llena de estigmas, de cosas pues no tan agradables como racismo, clasismo y este tipo de cosas que tenemos muy interiorizados como sociedad mexicana mestiza de la que vive en las ciudades, ¿no? Donde quieras que no, la historia nos ha enseñado como que estamos en una posición de poder diferente a ellos. Entonces, ahí me empecé a preguntar casi de 5 años cómo el diseño pudiera aportar algo, una propuesta de valor o algo, ¿no? ¿Qué rayos, como dices, podría hacer el diseño por ese tipo de problemáticas? Porque en ninguna materia estás de acuerdo. Bueno, no sé cómo ha sido tu formación, pero a mí en mis tiempos no se hablaba de ese tipo de cosas, ¿no? Siempre hacer productos, marcas, carteles, editorial, lo clásico. Entonces comenzó un proceso donde a través pues de estos 5 años que entré a la maestría, empecé a generar un espacio, ¿sabes? Un espacio donde pudiera haber un intercambio respetuoso, digno y sobre todo horizontal de saberes. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cómo es posible que se siga eh, privilegiando los títulos universitarios? Que no lo demerito, estamos en una universidad. Creo que eso es parte importante de nuestra cultura como sociedad, pero también por qué despreciar esos saberes tradicionales, por qué no darles la misma dignidad, por qué no ponerlos también a un nivel donde podemos enriquecernos muchísimo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tipo de saberes o así? Bueno, pues hay muchísimos, ¿no? Uno de ellos es medicina tradicional, la medicina con las plantas naturales, ¿no? No depender de los fármacos. Otra cosa podría ser el conocimiento de las estrellas, que bueno, ya está más que bien que conocido, pero no está de más también entender nosotros cómo es que se mueven, cómo, pues sí, el conocimiento, por ejemplo, de la siembra,
¿sabes? Lleva más de 9.000 años el maíz sobre nuestro territorio. Entonces, este proyecto que ya digo, voy para 5 años, pues ha sido sumamente apasionante porque me ha llevado a estar directamente en la ceremonia, este, con los Birraritari, con viendo todo lo que hacen, la cacería, la siembra. Entonces, este proyecto pues es de los que verdaderamente más me ha enriquecido culturalmente y sigo ahí, digo, es algo que creo que voy a seguir ahí durante mucho tiempo. Me parece muy, muy interesante y sobre todo se puede ver la pasión en tanto lo que hablas y en tu semblante cambia totalmente. Y me interesa mucho la parte en la que dices cómo puede haber incluso una denigración a esos grupos, ¿no? Siempre creo que en esta comunidad o en esta sociedad se nos ha dicho que nosotros, por decirlo de una manera, somos mejor porque entre comillas somos más civilizados, pero también esa clase de saberes, incluso no yéndome tan lejos, los abuelos o incluso los papás, si has tenido suerte, como te dicen no, es que si ves un halo, no sé, en la luna, significa que va a ser frío más noche o cosas por el estilo. Todas esas cosas se han ido desaprendiendo a la vez o a la par de tener un mundo en contacto con más partes, ¿no? No, ya, porque ya no solamente estamos hablando conocimientos que se tenían en México, sino estamos hablando de muchas más partes del mundo. Pero también donde estamos dejando de lado nuestras raíces. Y era algo que la otra vez escuché en algún video. Es muy interesante cómo Estados Unidos tiene un aprecio increíble por lo nacional, ¿no? Siempre, pues, arriba de Estados Unidos. Y incluso América del Sur tiene su propio amor, Europa tiene su propio amor, Asia tiene su propio amor, pero México es un caso muy distinto porque de muy mala vez no nos consideramos como América del Norte, nos consideramos como América Central, pero tampoco América del Sur, a pesar de que somos todo un continente que es América. Y incluso dentro de los propios estados, ¿no? Siempre está el mame de, no, pues es que los de Jalisco son mejores que los de Ciudad de México, ¿no? Que los de Ciudad de México mejores que Monterrey. Entonces, creo que podemos ir desde lo más grande, que es que no nos sentimos como americanos, nos sentimos como mexicanos, hasta el punto de que estamos perdiendo ya nuestros conocimientos de antes. Y cuando te los platican parece como algo nuevo, ¿no? Eso es algo que se me hace muy, muy interesante. ¿Cómo crees tú que este tipo de proyectos puede ayudar con la innovación o cómo puede apoyar en el campo laboral? Bueno, considero importante retomar eso que dices. De hecho, nos sentimos que América, que el continente, de hecho, pues hasta el nombre del continente está ya colonizado. Tenemos que empezar a decolonizar, a deconstruir los conceptos, ¿no? ¿Qué es ser? Por ejemplo, yo te hago esa pregunta, digo, no porque me la contestes de ahorita, porque te vas a quedar pensando, pero ¿qué es para ti ser mexicano? Y un mexicano mestizo. ¿Por qué? Porque es nuestro lugar, aunque no nos parezca algo negativo por este contexto histórico, es importante. Porque cuando empezamos con esa pregunta vamos a llegar a eso que comentas, a todo este tipo de saberes. ¿Para qué? ¿Cómo podría algo antiguo hacernos innovar en lo que sabemos? Creo que en la comprensión del cómo se deben hacer y el por qué. Sobre todo en el por qué. En eso es lo que innovaríamos. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué hacemos diseño? Fíjate cómo cambiaría. Ya no estaríamos haciendo diseño por satisfacer únicamente las necesidades humanas del consumo y del bienestar,
estaríamos tal vez usando el diseño para contribuir al equilibrio del ecosistema, de los entornos naturales con animales, vegetales, humanos, en un equilibrio. ¿Te fijas cómo cambiaría? Se tergiversaría en la finalidad. Yo creo que eso sería la innovación más interesante que pudiera darse si integráramos esos conocimientos al porqué de lo que hacemos en general, cualquier disciplina. Sí, eso lo podemos ver, creo que en todos los ámbitos, ya sea laboral, incluso en la escuela, pero creo que sí es necesario ponerlo a lo mejor poco a poco, porque estoy de acuerdo en que no se puede iniciar todo de golpe, sino que haciendo proyectos tal vez como este, que inviten a cada vez más comunidades, más universidades, a hacer este cambio de ideas y no solo cerrarnos a solamente una oportunidad o una opinión, sino tener varias para enriquecernos todos de este conocimiento. Bueno, no sé si nos puedas dejar, maestro, alguna de nuestras redes o alguno de los medios en donde podamos encontrar más de tu trabajo y podamos estar más en contacto contigo. Bueno, pues tengo Instagram para mi proyecto de Aurubi que se escribe Auxuwi. También tengo mi Instagram de Endipia y pues las redes sociales personales, pues Roberto Bernach. Y ahora sí que es una cuenta eh, pues pública personal. Ahí pueden pues seguirme más a detalle, ahí las cosas que por ahí ando haciendo de vez en cuando. Perfecto, bueno, pues ahí lo tienen, muchachos. Muchas gracias a todos por escucharnos y también, maestro Roberto, muchas gracias por tu tiempo y por tu valiosa información en este capítulo. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como Divo Podcast, en las que compartiremos clips divertidos e informaciones de vacantes para sus prácticas profesionales. También pueden encontrarnos en YouTube y Spotify, donde estaremos publicando nuevos capítulos. Y bueno, muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todos los que están aquí en el set de grabación. Y bueno, nos vemos hasta la próxima, codeños. Gracias, nos vemos.